Hola, yo soy Last Dragon. Este es el capítulo 10 del curso sobre Linux. En este vamos a hablar acerca de los procesos. Los procesos no son otra cosa más que programas que se están ejecutando en este momento. Y Linux puede controlarlos porque es un sistema multitarea. Al ser multiusuario y multitarea puede controlarse los procesos y los usuarios. En este capítulo vamos a enfocarnos a los procesos, cómo se controlan y los comandos que se requieren usar para poder sacar partido de los procesos. Pues vamos ya. Capítulo 10. Procesos en Linux. Los procesos en un sistema operativo tipo Unix son identificados en una tabla con un número único. A este número único se le llama PID. El PID es la abreviación por siglas de Process ID. Comando PS. El comando PS es la abreviatura de procesos. Este comando nos muestra los procesos que estamos ejecutando. El PID lo podemos ver en la columna que se llama PID y la terminal en la que se encuentra. Este es un número único para cada proceso. Por ejemplo, el proceso de Michelle es el 651. El proceso que se está ejecutando como PS está en el 674. Podemos ver todos los procesos que hay en el sistema agregando banderas al comando ps. Por ejemplo, psax nos muestra todos los procesos que se están ejecutando de all execute en la máquina en la que nos encontramos. Al hacer esto podemos ver todos los procesos que están ahí, incluso los que no nos pertenecen. En este punto podemos ver una tabla amplia de todos los usuarios y todos los procesos, aunque no sabemos de quiénes son esos procesos. Para saber de quiénes son esos procesos podemos agregar una nueva bandera, que es la bandera U, PSAXU. Esto crea una nueva columna en la que ya podemos ver el usuario en la primera columna, seguido del número de proceso. Usuario, PID, que sería el número único, y el usuario al cual le pertenece. En este caso la mayoría son de root, aunque estos últimos me pertenecen a mí. Como es un sistema POSIX, yo no podría como usuario normal borrar procesos o hacer algo con procesos que no me pertenecen. Otra forma de obtener más información de los procesos es ir al directorio de kernel que está en el raíz y que se llama proc, que también es una abreviación de procesos. En este directorio y en formato de archivo, ya que el sistema de tipo Unix maneja todo como un archivo, incluyendo los propios programas que se están ejecutando, pues ahora podemos ver organizado todo como un archivo. Cualquier proceso que se encuentre aquí, sea propio o no, va a tener una subcarpeta y pues podemos sacar más información de ese proceso. Por ejemplo, la información que tiene el proceso bash, que es el que estamos ejecutando, como nuestro shell, es el 651. En la carpeta proc debería haber una subcarpeta que se llame 651. Aquí hay más información de ese proceso, como la línea con la que fue lanzado, simplemente bash, los archivos que mantiene abiertos, que son los FD, que son los file descriptor, pues están abiertos las terminales prácticamente, nada más. El estado en el que se encuentra, esto ya es más para programación, para programadores y para debuggers. Entonces, en esta carpeta podemos ver más información detallada de un proceso, como la línea en la que fue lanzada, por ejemplo, el directorio en el que fue lanzado, pues fue lanzado en un root. Podemos ver que el ejecutable que lo lanzó realmente, esta es la ruta de ese ejecutable. Este es su propio identificador, el ID, que es el 651. Y hay más información como las entradas y salidas, los descriptores de archivos.
Toda esa información se puede encontrar en este directorio exclusivo del proceso 651. Si yo salgo del shell o muriera el proceso, esta carpeta es eliminada porque el proceso ha muerto. Por lo que aquí siempre vamos a encontrar que los procesos ID están cambiando, se crean nuevos y se destruyen otros. Una forma de administrar los procesos más sencilla es usar los comandos y las opciones destinadas a ellos, y de eso trata este capítulo, cómo administrar estos procesos para que podamos desempeñar mejor las tareas en Linux o en cualquier sistema tipo Unix. Aunque este curso es de Linux, se puede aplicar esta misma información y conocimiento a cualquier sistema de archivo tipo Unix. Vamos a ver la multitarea. Si yo estuviese trabajando con el archivo número 3, por ejemplo, archivo número 3, en este momento este archivo está siendo abierto por el proceso de VI y esto me está bloqueando la consola debido a que solamente como es una consola puedo trabajar directamente en este proceso. Cuando uno está en un proceso, cualquiera que esté fuera, podemos mandar al background el proceso. Eso se hace con la combinación de teclas Control Z. Significa volverlo zombie o simplemente mantenerlo zombie en espera. Control Z. Y aquí podemos ver que el proceso se ha detenido. Pero solo se ha detenido en pausa. El proceso realmente se está ejecutando y aún no ha muerto. Todas las variables, toda la información que contiene en RAM se mantiene ahí, incluyendo los archivos abiertos. Podemos verlo ejecutando el proceso, el listado de procesos con el comando ps. Ahí sigue el proceso B. Podemos listarlo con el comando destinado para ver estos procesos, que es el comando job. El comando jobs nos muestra la lista de procesos que se encuentran en background, que se encuentran ejecutándose o que se encuentran detenidos por medio de controles, ya sea del teclado o del sistema operativo. El VI lo mandamos a detener con Control Z, pero podemos recuperar su control. Aquí se le ha asignado un identificador subúnico. Por ejemplo, el identificador único para el sistema operativo es el 693. Sin embargo, para nuestra sesión de usuario, tiene un proceso 1, que es nuestro proceso 1 que se encuentra en el background. Si nosotros quisiéramos recuperar este proceso y seguir trabajando en él, tendríamos que referirnos a él con este índice que nos da el programa jobs. Para eso vamos a usar el comando foreground. Comando FG, que es foreground. Foreground permite traer en primer plano procesos que se encuentran en el fondo, o sea, en background. Para hacerlo, como ya dijimos, tenemos que listar los procesos que pudieran estar en el fondo, en este caso el número 1, que es el que está detenido, y usar el comando FG para traerlo a primer plano, pasándole como parámetro el número índice del proceso. Aquí acabamos de recuperar el control de VI. Si lo quisiéramos continuar trabajando, simplemente continuamos como si no hubiese pasado nada. Podemos volverlo a mandar al fondo con Control Z. También se pueden abrir otros procesos en simultáneo, por ejemplo, salida. Ahora tenemos dos procesos ejecutándose. Este también lo podemos mandar al fondo. Podemos mandar al fondo tantos como querramos y traer al frente tantos como querramos. Si volvemos a consultar el comando job, ahora tenemos un índice con dos procesos, el 1 y el 2. El 1 es el archivo 3 que abrimos en primer lugar y el 2 el de salida. Si quisiéramos traer el 1, hay que hablarle con el FG1
Cuando terminamos de trabajar en este proceso, lo podemos mandar al fondo. Si queremos llamar al 2, pues FG2. Y de esta manera podemos traer al frente un proceso que habíamos mandado a background, al fondo. Esta es la forma de trabajar en multitareas sin entornos gráficos. La mayoría de los usuarios usan entornos gráficos porque requieren minimizar, maximizar y todas esas cosas que son muy útiles e intuitivas en un entorno multitarea. Aquí eso no existe, no hay una barra de tareas, lo que hay es una tabla de procesos que podemos mandar al fondo con control Z y recuperarlos con FG, que es traer al primer plano. O podemos listarlos con jobs y ver cuántos tenemos en el, en el proceso de background, en la tabla de procesos que están como trabajos pendientes. Comando kill. El comando kill nos permite destruir procesos que se están ejecutando. Por default solo podemos destruir los procesos que pertenecen a nuestro usuario. La única forma de destruir procesos que no son nuestros sería tener control root. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso de salida con el PID, o sea, el Process ID 702. Si nosotros quisiéramos destruirlo de forma brusca, usaríamos el comando kill, pasándole como parámetro la bandera 9 que le indica que se tiene que cerrar. Entonces, el siguiente parámetro que le pasaríamos sería decirle qué proceso, el proceso 702, que es el proceso de salida, el VI de salida. Esto lo va a matar aunque el proceso V no quiera salir. Nuestra tabla jobs nos está informando que fue terminado, o sea, fue asesinado el proceso VI. Pues si volvemos a ver los jobs, ya no está. Tampoco estará en la tabla de procesos. Lo hemos eliminado del sistema operativo como proceso. Y podemos hacer lo mismo con cualquiera otro de los procesos, siempre y cuando tengamos permiso de hacerlo. No podemos destruir procesos que no pertenecen a nuestra jerarquía o de los cuales no somos dueños. Comando BG y símbolo de ampersand tienen funciones similares aunque se usan en momentos diferentes. El comando BG manda un proceso que se haya mandado al fondo con control Z a seguir ejecutándose en segundo plano. Como lo vimos antes, si yo lanzo un archivo, por ejemplo archivo 3, si yo le doy control Z lo mando al fondo pero se encuentra detenido. Es como si estuviese congelado. El control Z hace referencia a ser un proceso zombie. Solo está ahí pero no está haciendo absolutamente nada. Pero ¿qué pasaría si requiriéramos que el proceso se continúe ejecutando sin nuestra intervención y en qué casos esto es útil? Pues muy bien, vamos a mostrar en qué casos es útil. Primero vamos a traer al fondo el proceso que mandamos y salir correctamente. Si nosotros estuviésemos descargando un archivo muy pesado de internet, pero tenemos que retirarnos de la computadora, ya sea cerrar la terminal o simplemente salir porque tenemos que movernos de nuestro lugar, pero no queremos perder el avance, porque cerrar la consola significaría perder el avance, pues lo que podemos hacer es mandarlo al fondo y que se siga ejecutando. Vamos a hacer una demostración con el comando wget y vamos a traer el archivo de kernel actual, que es el 5.13.7. No es un archivo realmente muy grande, pero nos sirve para este ejemplo. Vamos a imaginar que nosotros tenemos que irnos y no podemos esperar que termine la descarga. Entonces, hemos empezado a descargar, pero no podemos esperar a que esto termine. Bueno, esto es demasiado rápido. Tendremos que usar otro ejemplo. Voy a descargar un archivo de mi blog. Espero que pese lo suficiente para que dé tiempo a la demostración. Muy bien, aquí he empezado la descarga.
pero nosotros por algún motivo tenemos que retirarnos y no tenemos los 11 o 10 minutos que va a tardar la descarga, no lo tenemos como tiempo. Por ejemplo, estamos en una oficina y van a fumigar y nos dicen que tenemos que retirarnos sí o sí porque esto es un problema de salud en que pudiéramos respirar gases tóxicos. Pero no queremos cerrar la consola porque esto podría ser un archivo que hemos bajado de 5 teras y, y nos ha tomado medio día en la descarga o más y no queremos que se pierda el avance. Una forma de usarlo es mandándolo al fondo con el control Z. El proceso se ha detenido, pero nosotros queremos que continúe. Aquí es donde vamos a usar el comando bg, que significa background, que siga corriendo en el fondo. Aunque ya tenemos el shell, si ejecutamos jobs podemos ver que ahora no se encuentra detenido, dice ejecutando y podemos salir. Vamos a imaginar que pasaron ya 10 minutos y ya por fin terminó el motivo por el cual teníamos que retirarnos del lugar y ahora queremos regresar. Vamos a listar los procesos que hay en el fondo. Aquí sigue el wget que lanzamos, se sigue ejecutando. ¿Y qué pasó con el archivo que estábamos descargando? Pues ese archivo está aquí. En este momento tiene este valor. Vamos a ver qué pasa si lo listamos solo a él. Como el background se sigue ejecutando y sigue descargando, a pesar de que ya estamos incluso en otra sesión, cada vez que lo listemos tiene un tamaño diferente. Sigue descargando y no va a terminar de descargar hasta que termine la descarga completa. Para esto sirve el background. El background se usa cuando hemos mandado un comando como el wget al fondo con control Z. De zombie lo pasamos a ejecutar. Pero a veces queremos simplemente que se ejecute inmediatamente en el fondo, no que empiece a ejecutarse, le demos control Z, o sea, queremos mandarlo al fondo, pero queremos que se siga ejecutando inmediatamente, sin más intervención. Ahí es donde se usa el símbolo ampersand. Por ejemplo, habíamos descargado este kernel. Vamos a ver si lo podemos volver a descargar. Esto fue muy rápido la primera vez que lo hicimos, porque queríamos hacer la demostración del control Z. Pero si yo en este momento le digo que quiero que vuelva a descargar lo mismo, pero al final de la línea de comandos pongo un ampersand, se va a ir a background, pero en vez de volverse zombie, inmediatamente va a continuar la descarga en background. Ya terminó la ejecución del programa solo porque el archivo terminó de descargarse, pero una vez que lo hubiésemos mandado a background, igual podríamos haber desconectado la consola, ir a comer o movernos de nuestro lugar y hubiese terminado la descarga sin ningún problema. Así se puede tener más de un servicio trabajando en el fondo y pudiendo cerrar la consola para que nosotros podamos hacer físicamente otras cosas y no estar pegados en la consola esperando la descarga. De esta manera pudiésemos, si estamos en una terminal remota y estamos descargando algo que va a tardar muchas horas, podemos incluso apagar nuestra consola, nuestra propia computadora, sabiendo que un servidor remoto continuará bajando las cosas porque lo mandamos a background. Comando renice. El comando renice es un comando administrativo en lo que a los procesos refiere, por lo que solo lo debe ejecutar root. Esto le hace unos cambios a cualquier proceso en cuanto a su prioridad. La prioridad de un proceso por default es 0. ¿Qué significa esto? Esto es un nice, es su prioridad 0. Por default todos los procesos tienen un nice 0. El nice 0 significa que tiene la misma oportunidad de ejecutarse que cualquier otro proceso que tenga el nice 0.
La mayoría de los procesos tienen el nice puesto a 0 y por default se lanzan con el nice en 0. Es decir, todos los procesos nuevos salen con una prioridad 0 y por lo tanto son iguales a iguales. Sin embargo, se les puede cambiar la prioridad. Esto es, por ejemplo, si queremos que un proceso, por ejemplo, un proceso médico, es un programa médico que tiene que estar checando latidos de corazón, presión sanguínea, es muy vital que este proceso se esté ejecutando. ¿Qué pasaría si la máquina tuviese muchos procesos y están ejecutando tantas cosas que por ejecutar estos procesos de poco valor, por ejemplo el entorno gráfico, porque requiere muchos recursos mostrar una ventanita, porque requiere muchos recursos mantener los gráficos vivos, resultase que por mantener estos procesos vivos y teniendo el nice en 0 igual que el proceso médico, resultase que el proceso médico no tiene tanta prioridad de ejecución y empieza a perder parámetros vitales de un enfermo. Pues esto es muy malo, porque debería ser un proceso que por su naturaleza debería ejecutarse por encima de cualquier cosa para que no se pierdan los datos biométricos del paciente. Existen 20, más de 20, existen 40 niveles de NICE. Mientras el valor sea positivo, la prioridad es más baja. Mientras el valor sea negativo, la prioridad es más alta. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mandar un proceso a ser lo máximo prioritario, podríamos ponerle 19 menos 19. Y esto lo que va a hacer es que su prioridad de ejecución va por encima de cualquier cosa. También lo podríamos poner como menos 20, que ya es la máxima. Aquí podemos ver en este top que hay algunos procesos que manejan menos 20. Esto significa que estos procesos que están aquí se van a ejecutar por encima de cualquier otro proceso. De hecho, por eso es que casi siempre se mantienen a la vista, porque están con una prioridad mucho más alta. Y si estos procesos necesitan ejecutar algo, lo van a hacer, incluso si tienen que atrasar procesos que tengan nices más bajos. Y como acabamos de decir, mientras el símbolo sea positivo, el proceso es de menor prioridad. Con el símbolo negativo es de mayor prioridad. Estos cambios de nice solo los puede hacer un root. Entonces, si yo quisiera cambiar el proceso, el nice, por ejemplo, de este wget que aún está descargando el archivo Debian, y yo le digo renice menos 19 a 713, no me va a dejar, a pesar de que el proceso me pertenece a mí, yo soy el dueño de wget, pero como esto es un asunto de sistema, solamente root puede hacerlo, solamente root puede darle más prioridad y privilegios a un proceso sin importar si es nuestro propio proceso y queremos hacerlo. No podemos hacerlo aunque sea nuestro propio proceso. Tiene que venir root a decir, este proceso es superior a los demás. Si volvemos a hacer lo mismo, renice menos 19, ok, esto significa que el proceso ya murió, significa que ha terminado. Ya no está el wget, significa que ya terminó de descargar el archivo. Pues vamos a cambiarle el proceso a otro, por ejemplo a nuestro bash, que es el 724. ¿Cómo sabemos que es el nuestro? Pues porque al darle ps a XU, vemos aquí que dice Last Dragon. En el 724, renice menos 19, 724. La prioridad anterior era 0, la nueva prioridad es 19. Eso significa que ahora ese bash tiene una prioridad alta sobre cualquier otro. No lo listamos aquí porque no está ejecutando nada, pero si tuviera algo que ejecutar ese proceso, iría prácticamente a la primera y se ejecutaría por encima de cualquier otro proceso. Podemos hacerlo inverso. Podemos decir que un proceso sea de muy bajo recurso, de muy baja prioridad. Por ejemplo, el nice del root, el bash de root 760. Renice
20760. Ahora, este bash en el que me encuentro como root no tiene muchos privilegios de procesador. Si un proceso se empieza a ejecutar con mucha más prioridad, haría que esto se me atore, haría que deje de responder y que pareciera que se me ha congelado, pero en realidad es simplemente porque el tiempo de procesador que está asignado a mi shell simplemente no le da tiempo de ejecución porque hay uno que tiene mayor prioridad en la jerarquía y esto es normal. ¿Cuándo vas a cambiar la prioridad de un proceso? Cuando simplemente quieres que se ejecute por encima de cualquier otro. En este caso puse el ejemplo de un asunto médico porque es un proceso que se tiene que ejecutar en tiempo real. Pero podemos tener, por ejemplo, si nuestros intereses son diferentes, quisiésemos que un minado de monedas, de monedas criptomonedas, se ejecute por encima y siempre con prioridad de cualquier otra cosa, pues le cambiamos el nice a ese proceso y siempre va a estar ejecutándose con una prioridad alta, por lo que lo demás se va a ralentizar, pero el minado de monedas pues va a seguir como si nada hubiera pasado con el máximo poder del procesador.